Queridos hermanos, buenas noches. Hoy continuamos con nuestro estudio de Romanos. Gracias a Dios que tenemos un lindo tiempo para estudiar su palabra y aprender de él. Déjeme hacer una oración y enseguida empezamos o continuamos con nuestro estudio. Señor, te doy gracias por esta noche. Gracias por el tiempo que podemos estudiar tu palabra. Te pido que abras nuestros ojos al estudiar a todas las personas que ahorita están viendo este video, que nos permitas estudiar, Señor, y crecer en ti, Padre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, gracias a Dios por eso. Si tiene su Biblia al lado, pues qué bueno, téngala, lo vamos a utilizar. Y continuamos hoy día con Romanos capítulo 13 y el versículo 3. La semana pasada empezamos esta sección del capítulo 13. Acuérdense, el capítulo 13 está dentro de la sección destinada para todos los creyentes en cuanto a la vida en el Espíritu, es decir, cómo un creyente se comporta viviendo en el Espíritu. Y solamente esto es posible por la obra de Él, solamente es posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Cuando conocemos al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo a la familia de Dios y Dios nos da el Espíritu Santo, ¿sí? Al ir estudiando su palabra hemos visto que en Romanos Pablo explica el Evangelio. Y el Evangelio no solamente tiene que ver con el nacer de nuevo, es decir, con que ya soy salvo y un día no me voy a ir al infierno, sino cómo vivo aquí en esta tierra por lo que Él ha hecho, ¿sí? Y entonces ahí entra la obra de la cruz, nuestra muerte, nuestra co-crucifixión con Él y nuestra co-resurrección con Él, de Romanos 6:6, de Gálatas 2:20, que, que sin esto es imposible vivir la vida cristiana. Romanos capítulo 8 nos muestra que es únicamente por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Ya no estamos bajo condenación, sino ahora por el poder del Espíritu Santo. Por Él es posible lo que la sección que estamos viendo del capítulo 12 hasta el 16. Entonces ahora estamos en una parte donde vemos cómo debe ser la actitud del cristiano frente al gobierno, ¿sí? Frente a la autoridad. Entonces, vamos al versículo 3 de Romanos capítulo 13 y dice lo siguiente: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ahora, dijimos ya que los magistrados son puestos por Dios, ¿sí? Es un lugar en el cual Dios les ha puesto para ser ministros de Él, para hacer su voluntad, ¿sí? Y solamente esto puedes verlo cuando ves al Señor. Cuando ves al Señor dentro de tu vida, cuando estás descansando en Él, todo lo que está alrededor de nosotros, podemos verlo bajo el control de nuestro Dios, bajo la soberanía de Él. Pero si es que tú no ves la vida descansando en Dios por conocerle a Él, entonces siempre vas a estar opuesto a la autoridad. Ahora, aquí, eh, todo creyente, sí, debe ser alabado por las autoridades. ¿Qué quiere decir esto? Miren lo que dice aquí. Sométase todo, perdón, el verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces, como creyentes, nuestra tarea es ser alabados por los gobernantes, es decir, hacer lo que es correcto, lo que está bien, lo que, lo que la autoridad pide. Obviamente dijimos la semana pasada que no vamos a hacer algo que la autoridad pide, que vayamos en contra de Dios, ¿sí? Que niegue la autoridad de Dios, que, por ejemplo, les doy un caso de un hermano en la India. Este hermano nos contó que
que por el problema de la pandemia hay mucha necesidad económica y él fue a buscar comida y ahí los que estaban dando comida eran musulmanes, opuestos directamente a la palabra de Dios. Y le dijeron, sí te damos comida, pero tienes que negar que eres cristiano y decir que ahora vas a ser musulmán. Y él dijo, ¿sabe qué? Es solamente comida, yo no puedo negar a mi Señor Jesucristo, Él me va a proveer de alguna otra manera, si no es por ustedes, por de alguna otra manera, pero yo no voy a negar. Y no le dieron ese momento la comida, pero Dios proveyó alimentos para él de otra manera, pero no iba a negar a Jesucristo en su vida, ¿sí? Ni lo importante de quién es Él en Cristo Jesús. Sí, y tremendo ver cómo Dios cuida a sus hijos, pero en cuanto a hacer lo que la autoridad pide, ¿sí? Hacerlo, ¿ok? Entonces dice aquí, esta es la regla general. Todo creyente debe ser alabado por los gobernantes, aunque sabemos que hay mucha oposición al Evangelio por medio de acusaciones injustas. Por ejemplo, el caso que les acabo de dar. Si se pide que se haga algo que, que no es correcto, no lo vamos a hacer. O acusaciones que son injustas, ¿ya? Ahora, hay mucha persecución en cuanto hacia el pueblo de Dios o hacia los creyentes, al que hace la voluntad de Dios, porque hemos visto y sabemos que el hombre está opuesto a, el hombre sin Dios está opuesto a Dios porque es esclavo del pecado y es aliado con Satanás, ¿sí? Entonces, importante ver estas cosas como Dios las ve, no como el hombre las ve. Ahora, al nosotros ver esto, tenemos que darnos cuenta que solamente esto es posible por el poder del Espíritu Santo, no por nuestras fuerzas, ¿ok? Algo muy importante. Miren conmigo Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 3 y el versículo 17. Dice, porque mejor es que padezca haciendo el bien. Ok, si tú padeces por persecución, por hacer el bien, es mejor que se te persiga por hacer el mal. Ok, porque mejor es que padezca haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, como cristianos, debemos ser alabados por el gobierno, ¿sí? Por hacer lo correcto, no por hacer lo malo, porque al hacer lo malo, eh, eh, no le va a decir, ah, qué bien, usted ha sido cristiano, entonces, qué bueno. No, le va a decir, usted es un perverso, usted está haciendo mal, ¿sí? Entonces, nunca, nunca se justifica oponerse a la autoridad como tal. Es decir, sí, porque no me gusta o simplemente porque soy cristiano, yo hago lo que me da la gana, estás muy equivocado. Sí, el cristiano también vive para agradar a Dios primeramente, pero sabiendo que Dios es soberano y ha puesto una autoridad sobre cada país. ¿Sí? Nosotros vivimos bajo una autoridad. Entonces, muy importante, ¿ok? Pero nunca es correcto hacer lo malo. Nunca, nunca está bien. Y eso una persona, un cristiano que hace de esa manera o vive de esa manera, solamente demuestra en dónde está su confianza y que no está dependiendo en el Espíritu Santo, sino está andando en la carne, ¿ok? Y acuérdese que la carne es aliada con Satanás y con el mundo. Y al hacer eso, pues obviamente va a hacer que digan, ah, ese es cristiano, si es que es así, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Ya? Ahora, no es el punto que nosotros vivamos para dar un buen testimonio, no es ese el punto. Damos un buen testimonio porque
vivimos en dependencia del Señor y el Espíritu Santo produce en nosotros la vida de Jesucristo. Acuérdese cómo vivió aquí el Señor Jesucristo. Él pagó los tributos, pagó los impuestos, ¿sí? Y animó a que se haga eso, ¿ya? No a irse en rebeldía contra la autoridad, y sea quien sea, ¿ok? Versículo 4 de Romanos capítulo 13, el verso 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ahora, aquí, en este punto, cuando dice servidor, es muy importante que nosotros veamos lo que significa. Les voy a leer el comentario de la Biblia de estudio de Scofield, que es la que yo tengo, la que estoy usando, y dice lo siguiente: en los versículos del 1 al 4, el apóstol señala que un gobierno ordenado es parte de la provisión de Dios, incluso en un mundo impío, ¿sí?, que no conoce a Dios. Ningún gobernante pone en ejercicio ningún tipo de control excepto de la manera en que Dios lo permite, ¿sí? En circunstancias normales, el cristiano debe ser obediente a la ley de su tierra. Voy a leer de nuevo. En circunstancias normales, el cristiano debe ser obediente a la ley de su tierra. Esto no significa que deba obedecer reglamentos inmorales o anticristianas. En dichos casos, su deber es obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Y esto es muy importante. Vimos un ejemplo en Hechos capítulo 4 con Pedro, ¿sí? Pero hay más ejemplos de eso. Por ejemplo, si usted lee el libro de Daniel, ahí va a haber muchísimo acerca de hombres dependiendo en el poder del Espíritu Santo, que vivían dentro del gobierno, eran parte del gobierno, Dios les utilizó, pero nunca se fueron en contra de Dios. Entonces le animo, le invito a que lea el libro de Daniel, ¿ok? Es maravilloso, ¿ok? El libro de Daniel está ligado a Apocalipsis, son juntos, ¿sí? Pero lo que quiero que vea cuando lea este libro es, vea la actitud de estos hombres. Ahora, obviamente quiero que sepa que nosotros no estudiamos la Biblia para engrandecer a los hombres que están aquí en la Biblia, sino al Dios que utilizó hombres perversos, pecadores como nosotros, que dependiendo en Dios les utilizó para hacer su voluntad, ¿sí? Entonces es el gran Dios que utilizó a estos hombres para mostrar y dar a conocer de quién es Él, ¿sí? Y dice también en Romanos que toda la escritura, lo que fue escrito, las cosas que pasaron fueron escritos para nuestra enseñanza. Entonces lea, por favor, porque le va a ayudar, le va a servir ver cómo un cristiano dentro del gobierno se comporta, o como un creyente, alguien nacido de nuevo, se comporta por el poder del Espíritu Santo. Entonces, seguimos viendo esto. Dice, cuando la fuerza es usada apropiadamente, el gobierno humano previene la tiranía. ¿Okay? En el tiempo de los romanos, cuando Pablo escribió, los gobernantes tenían dentro de su vestimenta también la espada, llevaban la espada. La espada hablaba acerca que tenían el derecho de castigar con la muerte el oponerse o al hacer lo malo, ¿sí? La Biblia enseña el derecho del gobierno de la pena capital, ¿ya? Ahora, no me puedo meter mucho en esto, pero sí sé que un gobierno que honra las escrituras o que está un poco más apegado a la parte bíblica, promueve la ley capital, ¿sí? O la pena de muerte. Ya. Ahora, para un cristiano, ¿qué pasa si un cristiano hace lo malo y es destinado a pena de muerte? Sí, no va a perder la salvación, pero tiene que
cumplir con el castigo que se le exige en la ley. Entonces, aquí lo que estamos hablando es como un cristiano que sea alabado por el gobierno, más no que sea sometido. Pero si es que hace lo malo, pues tiene que recibir el castigo, ¿sí? Recuerdo hablábamos dos hermanos, ¿sí? Con otro hermano que estaba en deudas. Y, y el hermano mayor a mí y yo, pues aprendiendo de él, decía, mira, así tú vayas a parar en la cárcel, seguimos apoyándote, pero tienes que salir de esa deuda, no seguir en eso, o sea, anda, habla, ve cómo puedes pagar y hazlo, ¿sí? Y si por la deuda que tienes o por el incumplimiento que tú estás haciendo, tienes que parar en la cárcel, pues vas a parar en la cárcel, pero eso no te quita que te vamos a seguir amando, vamos a seguir orando por ti y que eres parte de la iglesia, ¿ok? Pero es lamentable que hoy en día muchos de los cristianos no ven la importancia de vivir delante de Dios y cómo eso se ve dentro del gobierno, ¿ya? Cómo nosotros pagamos los impuestos o las deudas que tenemos. Sí, el respeto a la autoridad muestra en quién estamos confiando. Entonces, muy importante esto, porque realmente el gobierno que está pegado o cumple con esto, detiene la tiranía. Si el gobierno deja que haya un libertinaje, entonces no nos protege a nosotros, no protege al pueblo y la tarea del gobierno fue proteger al pueblo, ¿sí? Darle a la autoridad para que cuide a los hombres para que podamos vivir en paz. Y cuando esto no pasa en el gobierno, por ejemplo, los gobiernos que han puesto a un lado a Dios para todo, hay mucha inmoralidad, hay mucha tiranía, ¿sí? Y, y hay muchos problemas también. Entonces, nuevamente leo este versículo 4 que es tan importante, porque es servidor de Dios para tu bien, ¿ok? Pero si haces lo malo, teme, porque no lleva en vano la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, ¿ya? Entonces, el gobierno mantiene la justicia, protege a los que están bien y castiga a los malvados. Así debería ser, ¿ok? Vamos al versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Sí? Esa palabra sujetos es muy importante porque estamos bajo autoridad. Sujetos no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y aquí habla acerca de vivir delante de Dios. ¿Sí? De nuestra vida delante de Dios, como Él es, conociéndole a Él, sabiendo que Él está en autoridad, sabiendo que Él es un Dios soberano que nos ha puesto para vivir en un mundo que no conoce a Dios y ser luz en este mundo, ¿sí? No por nosotros mismos, sino por el poder de Él, es decir, por quienes somos. Por eso tan importante todo lo que hemos estudiado antes. Desde el capítulo 1 de Romanos hasta aquí, todo va junto, ¿sí? El Evangelio es uno solo y es Cristo Jesús, la justicia del creyente, ¿sí? No hay otra. Tu justicia y la mía es de Él. Él en el creyente que camina y depende por el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Mire lo que dice el versículo 5, dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, cuando los creyentes deben sujetarse al gobierno, no solamente para evitar el castigo terreno del gobierno, sino por causa de cómo vivimos delante de Dios, ¿ya? Sabiendo que al estar sujetos hacemos lo correcto y evitamos problemas. Por ejemplo, en cuanto a las funciones civiles, ¿sí?
todo lo que uno como una persona civil hace. El respeto a las normas de tránsito, a las autoridades puestas en las normas de tránsito, a la policía, ¿sí? No importa, ¿sí? La policía fue puesta por Dios. Ahora, sé y he visto que hay gente corrupta, exactamente, que está haciendo lo malo. De todas maneras, yo no voy a hacer lo que está en contra de Dios, ¿sí? Y cuando la autoridad no cumple con el puesto que Dios le ha dado, entonces causa problemas, ¿ya? Pero, pero para nosotros debemos promover que la autoridad cumpla y que la autoridad realice la función que ha sido dada, que se le, de cómo trabaje, ¿ok? Debemos promover que esté bien esto, ¿sí? Em, Por ejemplo, miren un ejemplo de vida que tenemos en el antiguo, en Hechos. Cornelio, una autoridad de los romanos, aceptó al Señor Jesucristo, él con toda su familia. Pero eso no quitó que él seguía cumpliendo funciones para los romanos. Siguió cumpliendo con esas funciones, pero viviendo para el Señor. Eh, este libro de Romanos da un ejemplo muy bueno aquí en cuanto a autoridades civiles en Inglaterra, ¿sí? Que a pesar de que tuvieron que enfrentarse a guerras, nunca dejaron de vivir delante de Dios, ¿sí? Y muy importante cómo un creyente puede ser utilizado estando dentro del gobierno, estando en una posición de autoridad, solamente cuando depende en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Otra vez, hago referencia al libro de Daniel. No animo a ningún cristiano que se meta en la política, ¿sí? Pero si se va a meter en la política, tiene que ser como Daniel, tiene que ser espiritual, tiene que depender en el Señor al punto de, de irse en contra todo lo que está mal por hacer la voluntad de Dios, no por agradar al gobierno, no por agradar a los hombres, ¿sí? Entonces, un cristiano que vive para agradar a Dios, vive también para ser, eh, eh, hacer la voluntad de Dios aquí en esta tierra. Y eso implica nuestra relación con el gobierno o nuestra relación frente a la autoridad. Dije algo la semana pasada y les invito, si es que no vieron, que lo revisen nuevamente. En nuestra familia, ¿sí? La familia fue puesta por Dios y es una figura de la sociedad. Cuando una sociedad está mal, muestra que la familia también está mal, ¿ya? Los padres que no enseñamos a nuestros hijos a respetar a la autoridad, ¿sí? También estamos enseñando a no respetar a Dios, y un hijo así va, dice la escritura, dice en Proverbios, que es dolor de cabeza para los padres, da vergüenza, ¿ya? Pero un muchacho, un niño que no aprende a respetar a sus padres, no respeta a la autoridad, no respeta a nadie ni a Dios, ¿ok? Entonces, todo esto habla acerca de nuestra vida en dependencia de Dios para vivir aquí en la tierra en paz y poder compartir su palabra eh, tranquilamente, ¿ok? Sí. Eh, Miren lo que dice aquí el versículo 6. Romanos capítulo 13 y el versículo 6 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. ¿Ya? Servidores de Dios quiere decir que el Señor usa la misma palabra eh, eh,
que usó cuando usó en Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. Miren, les voy a mostrar Hebreos capítulo 1 y el versículo 14. Y llama a los ángeles como servidores de Dios o como ministros de Dios. Hebreos 1:14 dice lo siguiente. Porque son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, esta misma palabra usa con los ángeles, ¿sí? Los llama espíritus ministradores. También con respecto al ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes del pueblo de Israel, los levitas, estaban para servir a Dios, para servir al pueblo, ¿ya? En estos días de rebelión en contra de las autoridades debemos reconocer que aquellos son servidores de Dios. Cuando vemos a la autoridad, qué diferente es verle como un servidor de Dios y tratarle de esa manera, ¿sí? Entonces yo a un servidor de Dios no voy a tratar de sobornar. Y si me pide que eso haga, no lo voy a hacer, así me vaya a la cárcel. No le voy a sobornar, dependiendo del Espíritu Santo. Pero alguien que no depende del Espíritu Santo ve las circunstancias mayores que Dios y cometemos o caemos en actos que van en contra de la autoridad, ¿ya? Entonces, dice, en estos días de rebelión en contra de las autoridades debemos reconocer que aquellos son servidores de Dios, no en asuntos espirituales de los lugares celestiales, sino en las cosas del gobierno terreno. Otra vez, ya hemos dicho que el gobierno no va a dictar lo que tenemos que estudiar. Para eso nuestra autoridad es la palabra de Dios, ¿sí? La Biblia es nuestra autoridad. Entonces, la única manera de vivir en paz en un gobierno así se oponga a Dios es por dependencia en el Espíritu Santo, es por la vida de Jesucristo en nosotros. Ahora, dice aquí en nuestro estudio, es por esta causa que los ciudadanos pagamos impuestos o tributos para que los gobernantes tengan las finanzas para hacer su trabajo. ¿Ok? El evadir impuestos no está bien. Va en contra de la palabra de Dios. Versículo 7, y con esto terminamos esta sección primera del capítulo 13, y dice así el versículo 7 de Romanos 13. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. ¿Sí? Y esto habla acerca de una actitud reverente delante de Dios y cómo vivimos delante de los demás. ¿Sí? Es interesante considerar que los tributos, que generalmente son impuestos a los ciudadanos de una nación, y los impuestos por lo que compramos en nuestros países son el diseño de Dios. ¿Ya? Miren algo muy importante en cuanto a nosotros, nuestra actitud frente al gobierno. Al que honra, honra. ¿Y qué quiere decir esto? Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2 y el versículo 17. Primera de Pedro 2:17. Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. ¿Sí? Ahora, cuando hacemos lo opuesto a eso, no estamos hablando a Dios. ¿Okay? Honrad a todos, y eso es decir, en el lugar que se les ha puesto. Con esto terminamos esta primera sección de Romanos capítulo 13, que habla acerca de una vida para agradar a Dios y cómo es nuestra relación frente al gobierno. ¿Okay? Estos dos estudios que hemos dado, tanto el de la semana pasada como el del día de hoy, hablan sobre la autoridad y son muy importantes. ¿Okay? Revíselos, compártalos. Usted puede ver estos videos también en YouTube. Está en la página de IGB Cuenca y puede compartirlos. Entonces, le animo a que lo haga,
Puedes seguirnos también en las redes sociales en cuanto a anuncios y cosas que damos como Iglesia Gracia y Verdad en Cuenca, IGB Cuenca, y compartir con otras personas, ¿sí? Todos estos estudios son destinados para la iglesia local, pero sé que nos ven en otras partes también del continente y les mando un saludo y ánimo para seguir estudiando y conociendo la palabra de Dios y apoyando a las iglesias locales, ¿ok? Un saludo, hermanos queridos.